Queridos amigos, bienvenidos al tercer capítulo del cuidado del alma. Hoy nos vamos a ocupar del tema del alma en las distintas religiones. Este es un estudio limitado y la presentación que voy a hacer es una presentación sintética, porque el objetivo de este audio no es hacer un estudio minucioso de las diferentes concepciones religiosas, sino brindarnos elementos para comprender lo que de esencial encontramos en las diferentes concepciones religiosas acerca del alma y de su función en la vida humana. Antes de comenzar la descripción de las diferentes religiones, quiero hacer una pausa para reflexionar acerca del término religión. Podemos hablar de religión en tres sentidos. El primero, la religión, ateniéndonos a la definición latina que dice que la religión es un religar, o sea, un unir lo que está separado. Podemos decir lo siguiente: hay una acepción de religión que insiste en la conciencia de separación entre la divinidad y la humanidad. La causa de esta separación la podemos encontrar en la concepción del pecado que está en el origen de las relaciones entre Dios y la humanidad. Ese pecado viene a ser la causa de la división, y a partir de la conciencia de pecado y de culpa, entonces nos concebimos como seres alejados de la divinidad, y en consecuencia también nos permitimos concebir a una divinidad enojada con nosotros por haberla desobedecido o haber roto por nuestro intento de alcanzar la autonomía individual la relación con ella. Así que la religión, en esta perspectiva, tiene como función ofrecer ofrendas, sacrificios, oraciones, para poder obtener el perdón de la divinidad y ser de nuevo admitidos en su presencia, a restablecer la relación que originalmente se tenía con ella y que por el pecado se ha roto. En este sentido, entonces, quien nos puede garantizar ese retorno a la divinidad es la institución que se encarga de ofrecer por nosotros los sacrificios y a nombre de Dios otorgarnos el perdón que nos acerca a Dios, a la divinidad. Esta concepción de religión hoy se encuentra en entredicho, y la ha puesto en entredicho, pues, sin lugar a dudas, en primer lugar, el comportamiento de sus representantes, y en segundo lugar, el movimiento general de desconfianza que hacia las instituciones manifiesta la cultura actual. La segunda acepción de religión tiene que ver con esa actitud de reverencia que se suscita en el ser humano cuando descubre que su vida está siendo guiada, orientada y determinada por una fuerza superior, que no solo lo abarca a él como individuo, sino que abarca a toda la humanidad y abarca a toda la naturaleza y a todo el cosmos. La reverencia nace como una respuesta ante la manifestación
que tiene esa divinidad, bien sea en la propia vida, bien sea en la propia naturaleza o en los movimientos del universo. Por último, tenemos la acepción de la religión como aquello que nos cura. En ese sentido, tendríamos que decir lo siguiente. Cuando el ser humano toca su propia vulnerabilidad, su mortalidad, entonces en él surge la angustia. Y también con la angustia surgen las preguntas sobre el qué hago en esta vida, qué sentido tiene vivir y qué me espera después de que la existencia física termine. La religión viene a responderme esas preguntas diciéndome que yo estoy unido a una fuente y que provengo de esa fuente. Así que la religión me va a decir que soy un ser vivo y que mi existencia proviene de la fuente de la vida y que ante la fuente de la vida la muerte no existe porque su única tarea es ser generadora de vida. Así que cuando mi existencia terrena termina, la vida continúa y la vida que se ha manifestado en mí tomará una nueva forma, resurgirá, será diferente y hará parte del proceso de evolución que le es propio a la fuerza o a la energía que me dio la existencia. En esta última acepción de religión, entonces tenemos que la religión es presentada como aquello que me cura de la angustia ante la finitud de mi existencia. Bien, una vez que hemos logrado establecer ese marco, ese pequeño marco, nos vamos a adentrar en la concepción del alma en las religiones. Y entonces vamos a tener en cuenta de una manera muy breve y descriptiva qué piensan o cómo conciben el alma el hinduismo, el budismo, el judaísmo, el islamismo y por último el cristianismo. Comencemos entonces hablando del hinduismo. El hinduismo considera la existencia de dos almas, el alma individual a la que llama Atma y el alma universal a la que llama Brahma. El alma individual o el Atma va a ser el principio que controla todas las actividades del individuo. El fin específico del Atman es llevar al individuo hacia el Brahma, al Brahma, a la comunión universal, a la participación universal. Aquí la religión va a concebir un ciclo de purificaciones para que el alma alcance ese estado de perfección que le permita participar del alma universal. Ese proceso de purificaciones se va a dar a través de un ciclo de reencarnaciones a través de las cuales el alma individual va a alcanzar el conocimiento del Brahma y una vez que lo obtenga pueda entrar definitivamente en ella. Hasta ahí, de una manera breve, lo que es el alma dentro del hinduismo.
la energía o el principio que ordena nuestras actividades y nos conduce hacia el Brahma. En el budismo, nosotros vamos a tener los siguientes elementos. Lo primero que vamos a encontrar en el budismo es la negación de un alma individual y permanente como es concebido el Atman en el hinduismo. Para el budismo, la persona es una combinación temporal de 5 realidades distintas que están en un cambio permanente. Esas realidades son el cuerpo, los sentimientos, las percepciones, la predisposición ante las cosas y la conciencia. Entonces, la persona siempre está en continuo cambio a partir de esos 5 elementos. Eso quiere decir que nosotros, en la medida en que cambiamos nuestras percepciones de las cosas, en la medida en que nuestros sentimientos se transforman, en la medida en que adquirimos un mayor grado de conciencia, vamos progresando y nos vamos haciendo diferentes. Después, para el budismo, el alma individual o el alma personal no sobrevive a la muerte. ¿Qué es lo que pasa? Que el conocimiento que se alcanza en la vida física es el que va a determinar el carácter de la reencarnación en una nueva vida. Entonces, a diferencia del hinduismo, donde el alma es siempre la misma y es la misma la que se reencarna, aquí en el budismo no es la misma alma que se reencarna porque ella cambia y en esos cambios que ha logrado durante la vida física son los que van a determinar la nueva vida. El budismo nos va a enseñar que el deseo de placer, de poder y de riqueza, de bienes individuales, va a ser el generador del karma y la energía que nos va a mantener atados a la rueda de la vida, es decir, al ciclo de reencarnaciones. Y es que estos deseos van a generar en el alma la codicia, el odio, la ignorancia, que van a ser consideradas las fuentes de la infelicidad para el ser humano. El budista va a aspirar a alcanzar, mediante la supresión del deseo o el desapego, el estado de conciencia o de iluminación, que también se considera nirvana, y que es el que le va a permitir liberarse de todas las impurezas, de todas las percepciones equivocadas de la vida, además de que lo va a liberar de la rueda de la vida para poderse sumergir en el todo. Entonces, lo que nos mantiene atados a la existencia terrena, de acuerdo al budismo, es la incapacidad de moderar y de purificar el deseo. En tercer lugar, vamos a encontrar al judaísmo. Para el judaísmo, el alma es
el soplo que Dios infunde en el ser humano y que le da vida al ser humano. Ahora, cuando el ser humano es puesto ante el árbol del conocimiento y el árbol de la vida, tiene la capacidad de determinar su alma. Entonces, si bien el alma ha sido dada por Dios en el momento mismo de la creación, el hombre frente al árbol del bien y del mal, o al árbol de la sabiduría, elige cómo va a ser la vida de su alma. Y aquí hay elementos muy interesantes, porque en el momento en que elegimos, según el relato mítico de Adán y Eva, al árbol del conocimiento, también elegimos una vida del alma separada de Dios, lo cual va a ser una fuente permanente de sufrimiento. Y según el relato mítico, para evitar el retorno, entonces Dios va a poner a custodiar la puerta del paraíso al arcángel Miguel. Así, la conciencia mítica nos dice que nuestro destino va a estar determinado por la separación de Dios. Esa concepción entonces nos va a decir que por estar separados de Dios somos vulnerables, estamos condenados a la muerte, nuestra vida está determinada por el pecado y esa va a ser la condición real del ser humano en su existencia humana. Todo el esfuerzo del ser humano entonces va a ser ofrecer a Dios sacrificios, hacer rituales de purificación y llevar una vida donde pueda alcanzar el perdón de Dios para su vida, para su alma. Bueno, nos va a decir también, ¿cierto?, el judaísmo, que la pureza del alma va a estar determinada por el cumplimiento de la norma, de la ley, que va a ser la ley la que nos va a permitir sentirnos puros ante Dios, y por eso entonces nosotros, en la medida en que sometamos nuestra voluntad a la ley, nos hacemos dignos de Dios, porque la ley nos devuelve la pureza que el pecado nos arrebató. En un cuarto lugar vamos a tener el islamismo. Con respecto al islamismo, ¿qué podemos decir? El Islam nos enseña que el alma es inmortal y eterna. Y lo que hace una persona se registra y se juzga en la corte final de Dios. Y cito algo que dice el Corán. El alma es un asunto de mi Señor, y a la humanidad no se le ha dado conocimiento, excepto un poco. Es Alá que toma las almas en la muerte, y los que no mueren durante su sueño, aquellos a quienes ha pasado el decreto de la muerte, Él los mantiene atrás. Sus almas no vuelven a sus cuerpos, pero el resto lo envían, sus almas a sus cuerpos, por un periodo designado. Bien, según esta concepción que encontramos
del alma en el Islam. La vida del ser humano está marcada por la ignorancia sobre los designios de Alá, y va a ser Alá quien determine el destino de cada ser humano, y en la medida en que el ser humano se someta al cumplimiento de ese destino, considerándolo como la voluntad de Alá, puede permanecer en la presencia de Alá o ser apartado de esa presencia. Así que aquí se podrían decir muchísimas cosas, todas ellas muy importantes, pero tengo que reconocer dos cosas. La primera, que este capítulo no tiene como objetivo un conocimiento profundo de las religiones, no es un estudio sobre las religiones. Segundo, que hay mucho por conocer. En el mundo occidental apenas nos alcanzamos a abrir, ¿cierto?, a este mundo del Islam, y entonces todavía la información que tenemos no es ni la suficiente ni la más aproximada a la realidad. Lo que sí tenemos es que hay un dato bastante interesante, y es que según parece, el Islam nace de Ismael, el hijo que Abraham engendra con una esclava, y al que abandona en el desierto después de que la esclava se disputa con Sara el amor de Abraham. Cuando Ismael está en el desierto y está a punto de morir, un ángel del Señor viene, lo cuida, lo rescata de la muerte y le hace la promesa que de él también nacerá una multitud de fieles, que son los que hoy llamamos los musulmanes. Entonces también los musulmanes son herederos de la promesa que Dios hace a Abraham, pero en la persona de Ismael, el hijo que Abraham engendró con su esclava. Finalmente, entonces entramos al tema del cristianismo. En el cristianismo tiene su origen en el judaísmo. Por lo tanto, las primeras referencias que hay en el cristianismo hacia el alma provienen de la tradición judía. Y entonces, lo primero que tenemos que recordar es que para el cristianismo el alma proviene de Dios. Dios es quien le da el alma al sujeto, y en virtud de esa entrega es que el sujeto vive. Nosotros vivimos porque tenemos un alma. ¿Cómo es el alma que nosotros hemos recibido? Entonces nos va a decir la tradición que es a imagen y semejanza de Dios. Entonces, el alma es nuestra naturaleza divina. Entonces, de esta manera nosotros somos una realidad humana habitada por una realidad divina que es el alma. El alma es la presencia de Dios en nosotros. Y hay un autor cristiano que se llama Juan Luis Lorda, y él nos va a aportar
lo siguiente en sus estudios de antropología bíblica. Nos va a decir que el alma tiene tres valores, que son la animación. Entonces, el alma es lo que hace que el cuerpo se mantenga vivo. Cuando el alma deja de cumplir esta función, entonces el cuerpo muere. Esa es una primera función del alma. Si vivimos, es porque el alma nos está habitando. La segunda capacidad, el segundo valor tiene que ver con las capacidades de razón y voluntad. Entonces, nuestra capacidad de pensar y nuestra capacidad de actuar van a ser, según Juan Luis Lorda, expresiones del valor que el alma tiene. Entonces, de esta manera nosotros podemos coger y decir que podemos tener pensamientos que expresan la cualidad y la profundidad del alma, o también podemos tener pensamientos que expresan la vulgaridad, la pobreza y la debilidad de nuestra alma. Del mismo modo, podemos tener actos que expresan el alma y actos que atentan contra el alma. Bien, y después el tercer valor del que nos habla este autor es la conciencia. La conciencia. La conciencia está relacionada con la definición de quién soy, qué recuerdo, qué conozco y qué siento de mí mismo. Entonces, según este autor, el alma como conciencia es el corazón, el centro, el núcleo de nuestra existencia y por lo tanto de nuestra identidad profunda. Según lo anterior, entonces nosotros, a medida que vamos tomando mayor conciencia de nosotros mismos, a medida que vamos llegando al núcleo de nuestra existencia, nuestra alma comienza a manifestarse como realmente es y empieza a brillar en todo su esplendor. Si seguimos esta definición, entonces vamos a encontrar las siguientes cosas. La primera, ¿qué es lo que somos? Somos ante todo conciencia. ¿De qué tenemos conciencia? De nuestra eternidad. Y cuando tenemos conciencia de nuestra eternidad, también tenemos conciencia de Dios. Nuestra verdadera humanidad es ante todo trascendente. Nuestra vida no acaba con la muerte física. Una vez la muerte física es solo un paso más, así como lo fue el nacimiento, de nuestro camino en lo infinito, hacia lo infinito, hacia lo eterno. Lo segundo, al decir que el alma es conciencia, entonces estamos diciendo que nuestro destino, lo que realmente nos determina y nos define, es nuestro anhelo de plenitud. Entonces, cuando el alma por primera vez
o el sujeto por primera vez se hace la pregunta, ¿qué es ser feliz?, está entrando en la dimensión infinita y trascendente de la existencia. Somos aquello que anhelamos y nuestra conciencia se manifiesta en el esfuerzo que hacemos por alcanzar lo que anhelamos. ¿Y qué es lo que anhelamos? Lo que anhelamos trasciende, aunque se manifiestan nuestros deseos, los trasciende. No se queda anclada en ellos porque el deseo, una vez que se satisface, desaparece. En cambio, lo que el alma anhela realmente siempre sigue estando vivo, presente, motivando, animando la existencia. Entonces, nos va a decir Juan Luis Lorda que cuando utilizamos la palabra nefesh del hebreo para hacer referencia al alma, estamos conectándonos con el tercer valor, lo que somos y lo que una vez que desaparecemos físicamente sigue existiendo. Entonces, el alma en esta definición es lo que pervive, es lo que pervive, es la vitalidad que viene de Dios, y esa vitalidad que viene de Dios se manifiesta en el espíritu. Recordemos que cuando hablamos de espíritu estamos haciendo referencia a lo que le da orden y estructura a nuestra vida. Y todo lo que le da orden y estructura a nuestra vida nos acerca a Dios. Hace que Dios se manifieste en nosotros. Entonces, el propósito final de nuestra vida es manifestar a Dios, hacerlo presente. Bien, nos va a decir también este autor que la cuestión del alma se puede resumir así, abro comillas: la cuestión del alma no se puede tratar solo en términos metafísicos o psicológicos, es un misterio religioso, es decir, hay que comprenderlo desde la perspectiva de Dios, que ha querido crear seres personales ante Él para compartir su vida y su amor. Una persona no es una cosa destinada a subsistir, sino un sujeto destinado a compartir la intimidad de las tres personas divinas. Ese designio, conocido por la fe, determina lo que es una persona humana. Por encima de las características que puedan apreciarse en un acercamiento fenomenológico, cada persona es un misterio religioso, un nombre pronunciado por Dios que nunca lo olvida, un hijo llamado a compartir la felicidad del Padre. Bien, queridos amigos, si resumimos estas visiones religiosas, podemos concluir lo siguiente: el alma es la fuerza que habita en cada ser humano, dándole vida, dirigiendo sus acciones y orientándolo hacia la unidad, hacia la plenitud y hacia el todo. Cuando al alma no se le permite cumplir su destino, realizar su tarea, entonces el alma comienza a sufrir, comienza a padecer, comienza a volverse sintomática. Y entonces
estas manifestaciones del sufrimiento del alma nos revelan que nosotros nos estamos apartando de nosotros mismos y que solo en la medida en que regresemos a nosotros mismos, en que tomemos contacto con nuestra esencia, escuchemos a nuestra alma, nos vamos a poder ver restablecidos en la armonía, en el bienestar, y vamos a poder continuar fluyendo, es decir, yendo hacia adelante. Muchas gracias pues por el tiempo que le han dedicado a este capítulo, un poco más breve que los dos anteriores, pero igualmente necesario e importante para poder alcanzar nuestro cometido al inicio de este curso.